Tres cosas vinculadas con mi entrevista con el diablo son las que me interesan más. Estos tres factores me interesan porque han sido los que han impactado más mi propia vida, un hecho que cualquiera que lea mi historia puede fácilmente distinguir. Los tres factores más importantes son el hábito de la indecisión, la ley del compás hipnótico, a través del cual todos los hábitos se hacen permanentes, y el elemento del tiempo. Este es un trío de fuerzas que mantienen inviolados los destinos de todos los hombres. Los tres toman un nuevo y más importante significado cuando son clasificados y analizados como una fuerza combinada. Se requiere muy poca imaginación y una escasa comprensión de las leyes naturales para poder ver que la mayoría de las dificultades en las que las personas se encuentran son su propia creación. Además, pocas veces las dificultades son consecuencia de circunstancias inmediatas. Por lo general son el momento culminante de una serie de circunstancias que se han consolidado a través del hábito de la indecisión y con la ayuda del tiempo. Nota de Charón: la mayoría de las dificultades en las que las personas se encuentran son su propia creación. Muchas personas en la actualidad poseen una mentalidad de víctima que utilizan como una excusa para no responsabilizarse de sus propias vidas. Samuel Insull no perdió su imperio industrial de $4 billones como resultado de la depresión. Comenzó a perderlo mucho antes, al convertirse en la víctima de un grupo de mujeres que lo indujeron a llevar su talento de las empresas públicas a la majestuosa ópera. Si algún hombre en una gran posición en el mundo financiero sucumbió, gracias al poder de la indecisión, el compás hipnótico y el tiempo, ese hombre fue Samuel Insull. Escribo, a partir de información precisa sobre el señor Insull y la causa de sus problemas, ya que serví con él durante la Guerra Mundial hasta el momento de su imprudente intento de escapar de sí mismo. Nota de Charón: Samuel Insull se mudó a Estados Unidos en 1881 para convertirse en el secretario particular de Thomas Alva Edison, y se superó hasta convertirse en presidente de Chicago Edison Company, en 1982. Para 1907, había tomado el control del sistema vial de Chicago. Para 1912, operaba varios cientos de plantas de energía. Promovió enérgicamente la mercancía de sus empresas de mantenimiento. Al colapsarse en 1932, voló a Europa, fue extraditado en 1934, fue enjuiciado 3 veces por fraude, violación de las leyes de bancarrota y peculado, pero fue absuelto cada vez. Que nos brinda una mirada íntima a las otras razones de su colapso y su caída en desgracia. Hoy reconoces de inmediato el nombre Edison, pero, probablemente no reconoces el nombre Insull. Henry Ford pasó por la misma depresión que derribó al señor Insull, sin embargo, Ford llegó a la cima sin sufrir un solo rasguño. ¿Quieres saber las razones? Te las diré. Ford tenía el hábito de no divagar sobre ningún asunto. El tiempo es amigo de Ford, porque ha adquirido el hábito de utilizarlo de una manera positiva y constructiva, con ayuda de pensamientos creados por él mismo y convertidos en proyectos de su propia creación. Toma cualquier circunstancia, mídela en relación con el hábito de la indecisión, el compás hipnótico y el tiempo, y podrás averiguar de manera precisa la causa de todo éxito y de todo fracaso. Franklin D. Roosevelt llegó a la administración con un estallido durante su primer periodo. Tenía un propósito fundamental en mente y eso era muy definitivo. Ese propósito era detener la estampida del miedo y hacer que las personas pensaran y hablaran en términos de recuperación del comercio en lugar de la depresión comercial. No había indecisión en llevar a cabo ese propósito. Las fuerzas de toda la nación se consolidaron y se movieron al unísono para ayudar a realizar el propósito definido del presidente. Por primera vez en la historia de América, los diarios de todas las tendencias políticas, las iglesias de todas las denominaciones, las personas de todas las razas y colores, y las organizaciones políticas de todos los sellos, se unieron en un grandioso poder con el solo propósito de ayudar al presidente a restablecer la fe y las relaciones comerciales en el país. En una conferencia sostenida entre el presidente y un grupo de consejeros emergentes, algunos días después de haber ingresado a la administración, le pregunté cuál era su principal problema. Él respondió: no es una cuestión de mayores o menores,
tenemos un solo problema y es el de detener el miedo y suplantarlo por la fe. Antes de finalizar su primer año en la administración, el presidente había detenido el miedo y lo había suplantado por la fe, y el país estaba lenta, pero confiadamente en el camino para salir de la jungla de la depresión. Para finales de su primer periodo, observa bien el elemento tiempo, el presidente había consolidado de manera tan eficaz las fuerzas del mercado americano y la vida privada, que tenía al lodo un país a sus espaldas, listo, dispuesto y entusiastamente deseoso de seguir su liderazgo, sin importar el camino que siguiera. Estos son hechos bien conocidos por todo aquel que lea los diarios o escuche la radio. Nota de Charón: al igual que todos nosotros, Napoleón Hill vivía en un entorno político que afectaba a todos. A menudo pensamos en nosotros mismos como víctimas de los medios o del sistema político o de otras fuentes externas. Hill nos está mostrando cómo superar la victimización, otra de las herramientas del diablo, y responsabilizarnos de nuestras elecciones. Después llegó otra elección presidencial y la oportunidad para que las personas expresaran su fe en el líder. Lo expresaron en una avalancha sin precedentes en la política americana, y el presidente llegó a la administración por segunda vez con una votación casi unánime, con solo 2 estados que disentían sumisamente. Ahora observa cómo la rueda de la vida comenzó a invertirse y dar marcha atrás. El presidente modificó su política de definición de un propósito a la indefinición e indecisión. Su cambio de política dividió al poderoso grupo laboral y puso a casi la mitad de él en su contra. Dividió a sus casi sólidos seguidores que conservaba en ambas cámaras del Congreso y, más importante que todo esto, dividió a los estadounidenses en grupos pro y anti, con el resultado de que casi todo lo que le quedaba al presidente de sus activos políticos originales era su sonrisa de $1.000.000 y su presto apretón de manos, que obviamente no era suficiente para permitirle volver a ganar el poder que alguna vez esgrimió. Aquí, entonces, tenemos un excelente ejemplo de un hombre que se elevó como un cohete al poder, a través de la definición de un propósito, y que cayó de panzazo hasta el punto de partida por su hábito de indecisión. En su ascenso y caída, se puede ver claramente el funcionamiento de los principios de indecisión y no indecisión, alcanzado un punto culminante a través del poder del compás hipnótico y del tiempo. Dice el diablo. Aquí tenemos un excelente ejemplo de un hombre que se elevó como un cohete al poder a través de la definición de un propósito y que cayó de panzazo hasta el punto de partida por su hábito de indecisión. Nota de Charón: dedica un momento a pensar en otras personas que están en el ojo público o en tu círculo de influencia, que alcanzaron un gran éxito tan solo para perderlo más tarde en la indecisión. Toda mi vida, el diablo tuvo una historia dramática que contar sobre sus acuerdos conmigo. Me vio divagar dentro y fuera de los mareajes de las oportunidades de negociación por los que muchos hubiesen dado una fortuna. Me vio divagar en mi principio de relacionarme con los demás, particularmente en mi falta de cautela en los acuerdos comerciales. La circunstancia que me salvó del fatal control de la ley del compás hipnótico fue la definición de un propósito con el cual, al final, dediqué toda mi vida a la organización de una ideología del éxito individual. Divagué en un momento u otro en todos mis caprichos y mis esfuerzos menores, pero mi indecisión fue contrarrestada por mi propósito fundamental, que fue suficiente para restablecer mi valor y reiniciar mi búsqueda del conocimiento cada vez que era derrotado, en conexión con mis metas menores. Aprendí algo de la peligrosa naturaleza del hábito de la indecisión mientras me ocupaba de analizar más de 25.000 personas en conexión con la clasificación de la ley del éxito. Los otros 98 fueron atrapados por el hábito de la indecisión. Parece más que una coincidencia que mi análisis corroborara claramente la afirmación del diablo de que él controla a 98 de cada 100 personas por su hábito de indecisión. Al mirar en retrospectiva mi propia profesión, puedo ver claramente que pude haber evitado la mayoría de las derrotas temporales con las que me topé si hubiese seguido, definitivamente, un plan para la obtención de mi principal propósito en la vida. A partir de mi experiencia en haber analizado los problemas de más de 5.000 familias que conozco, sé, en definitiva, que la mayoría de los matrimonios que surgen de la armonía entre sí,
Lo hacen por la acumulación de un gran número de pequeñas circunstancias en su relación matrimonial que podían haber sido despejadas y desechadas conforme surgían si hubiese habido un principio definido para hacerlo. No viven su vida matrimonial con una definición de propósito. Así, la historia ha retrocedido en las épocas. El hombre con el proyecto y propósito más definidos y con el mayor poder, avanza hacia la victoria. Los otros se escurren para cubrirse y son aplastados bajo las suelas de aquellos que son más determinados. La respuesta no es difícil de encontrar. No tiene caso mirar hacia el cielo para obtenerla. Han vencido el hábito de la indecisión. Tienen principios definidos, proyectos definidos y objetivos definidos. Su oposición, que quizá los superen en número, no tiene ninguna oportunidad contra ellos porque la oposición no tiene un proyecto, ni un propósito ni un principio, excepto el de la indecisión, esperando que algo surja que los ayude. En esas 3 breves oraciones tiene la suma y la esencia de la diferencia entre éxito y fracaso, poder y falta de él. Estamos ahora casi al final de nuestro recorrido por este libro. Si pudiésemos resumir en una breve oración la parte más importante que he tratado de comunicar a través del libro, sería algo como esto. Nuestros deseos dominantes pueden verse cristalizados en sus equivalentes físicos a través de la definición de un propósito, respaldada por la definición de proyectos, con ayuda de la ley natural del compás hipnótico y el tiempo. Ahí tienes la fase positiva de la ideología del éxito individual que he tratado de describir a través de este libro, reducido a un mínimo de brevedad y simplicidad. Si amplías la ideología con el propósito de adaptarla a las circunstancias de la vida, descubres que es tan amplia como la vida misma, que cubre todas las relaciones humanas, todos los pensamientos, metas y deseos humanos. Así pues, aquí estamos, al final de las más extrañas de entre las miles de entrevistas que he tenido con los grandes y los casi grandes, por más de un periodo de 50 años de labor en mi búsqueda por las verdades de la vida que llevan a la felicidad y a la seguridad económica. Qué extraño, sin duda, que después de haber tenido una activa cooperación por parte de hombres como Carnegie, Edison y Ford, me haya sentido impulsado, finalmente, a acudir al diablo para un conocimiento laboral del más grande de todos los principios no cubiertos en mi búsqueda por la verdad. Qué extraño que fui obligado a experimentar la pobreza, el fracaso y la adversidad en cientos de formas, antes de que me fuese otorgado el privilegio de comprender y utilizar una ley de la naturaleza que reduce las estocadas de estas armas perversas o las destruye por completo. Pero la más extraña de todas estas experiencias dramáticas que la vida me ha otorgado es la simplicidad de la ley a través de la cual, si la hubiese comprendido, hubiese convertido mis deseos en una forma sustancial, sin tener que haber padecido tantos años de adversidad y de miseria. Ahora descubro, al final de mi entrevista con el diablo, que había estado cargando en mis propios bolsillos los cerillos con los que las llamas de la adversidad estaban siendo encendidas. Y descubro también que el agua con la que las llamas fueron finalmente extinguidas estaba bajo mis órdenes en gran abundancia. Busqué el amuleto del filósofo con el que el fracaso puede ser convertido en éxito, solo para saber que tanto el éxito como el fracaso son resultado de las fuerzas evolutivas cotidianas a través de las cuales los pensamientos dominantes son unidos poco a poco y convertidos en las cosas que queremos o en las cosas que no queremos, de acuerdo con la naturaleza de esos pensamientos. Desafortunadamente no comprendí esta verdad desde el momento en que alcancé la edad de la conciencia, pues de haberla comprendido, entonces hubiera podido ser capaz de evitar algunos de los obstáculos que me vi obligado a saltar mientras caminaba por el valle de la sombra de la vida. El relato de mi entrevista con el diablo está ahora en tus manos. Los beneficios que recibirás de él estarán en exacta proporción al pensamiento que inspira en ti. A fin de beneficiarte de la lectura de la entrevista, necesitas estar en desacuerdo con cada parte de ella. Solo debes pensar y sacar tus propias conclusiones con respecto a cada parte de él. ¡Qué razonable! Eres juez, jurado y abogado de la fiscalía y de la defensa. Si no ganas tu caso, la pérdida y la causa de eso será tuya.
Nota de Charón: nuestros deseos dominantes pueden verse cristalizados en sus equivalentes físicos a través de la definición de un propósito, respaldada por la definición de proyectos, con ayuda de la ley natural del compás hipnótico y el tiempo. Napoleón Hill quería compartir este mensaje con el mundo en los años 30, pero en vez de ello, fue ocultado en una cripta. Finalmente fue descubierto y compartido contigo ahora en 2012, por una razón. ¿Acaso te darás cuenta de que estás cargando en tus propios bolsillos los cerillos con los que las llamas de la adversidad estaban siendo encendidas, y descubrir también que el agua con la que las llamas fueron finalmente extinguidas está bajo tus órdenes en gran abundancia? Y entonces, ¿encontrar tu definición de propósito? ¿Crear un plan definido? ¿Involucrar la ayuda de la ley natural de compás hipnótico? ¿Usar el valor del tiempo para ayudarte a alcanzar tu mayor éxito? Que las palabras de Napoleón Hill te traigan esperanza, valor y, sobre todo, definición de un propósito para tu vida. Bendito seas.